Vamos a hacer un pequeño repaso rápido para que quede claro esto de la subrasante, porque es un tema fundamental, ¿no? En esta parte de nuestro curso. Un concepto fundamental que tenemos que entender a ciencia cierta, con detalle, de todo lo referente a una subrasante. Bien, ahí tenemos una sección transversal. Esta sección transversal es una sección en corte, corte cerrado, y por la altura del corte se observan cortes con banquetas o terrazas. Ustedes saben muy bien de que la inclinación que debe tener este corte, el talud de este corte, tiene que ser diseñado por el geotecnista, ¿no? El ingeniero geotecnista tiene que diseñar de acuerdo a las propiedades físicas, mecánicas, aspectos que tienen que ver con la parte hidráulica. En función a esos factores, pues se diseña esta inclinación y el número de terrazas que se vayan a requerir. Este corte que estamos viendo es frecuente en las carreteras y vamos a utilizar una imagen similar para poder explicar cómo está compuesta una subrasante en un corte y de mano de la norma que tenemos en las EG 2013 vamos a también a dar una respuesta basada en la norma. Bien, a ver, hagamos más explicación, por ejemplo, con respecto a subrasante. Aquí vamos a hablar. La pregunta es, y si alguien tiene la respuesta o quiere participar, coloque punto, enter en el chat y se puede estar ganando una jugosa bonificación. La pregunta es, ¿cómo estaría compuesta la subrasante en una sección en corte? Repito la pregunta, ¿cómo se compondría, cómo estaría compuesta una subrasante de carretera en una sección en corte? Si es que ha leído sus apuntes y hecho su trabajito de estudiar, puede responder y se va a considerar su participación. Adelante, Néstor, lo escuchamos. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. En corte, el suelo natural tendrá que estar, tiene que estar mantenido, tiene que mantenerse en 30 centímetros de suelo natural. Después de ello, el removido de la tierra tiene que estar a, ¿cómo sería esto? Digamos, 15 centímetros superior hasta la subrasante. Después de ello, también lo que más importante en un corte es que la compactación máxima seca tendría que ser a un 95%. Sería Ujú. ingeniero. Ya, está bien. Has dado una respuesta parcial que vamos a considerar participación. Listo. Ya está registrado. Con Doricho que Néstor. Bien, está bien tu explicación, solo que había que ser un poco más detallado, ¿no? Cuando hablamos de corte, y aquí justamente vamos a dibujar una sección en corte, el terreno natural, la cota de este terreno está sobre la cota de la subrasante. Ahí tenemos una subrasante.
Entonces, como hay diferencia de cotas, y en este caso el terreno natural está sobre la cota de la subrasante, este es el nivel de subrasante y aquí está el nivel del terreno. Entonces ahí tenemos un corte. Cuando se tiene un corte, pues tenemos la plataforma de la subrasante, se deja este espacio para las cunetas y viene el talud de corte, que dependiendo de las características del material que se corta, tiene pues una inclinación determinada, ¿no? Aquí voy a darle una inclinación, bueno, vamos a hacer un ejemplo, aquí una inclinación bastante elevada, una pendiente muy elevada, y aquí voy a dar una inclinación más tendida. Bien, así más o menos. Con la finalidad de mostrar un ejemplo de cómo estaría compuesta una subrasante en el caso eh, de que el suelo a cortar, en un caso, aquí vamos a tener el suelo, y en otro caso, ¿qué ocurriría si es que tuviéramos roca? El corte puede ser suelo o puede ser roca. ¿De acuerdo? Entonces, a este lado vamos a ver el caso de un suelo y al lado derecho el caso de una roca. Muy bien. Cuando se tiene un suelo en el corte, según nuestra norma, indica que el corte se debe de hacer hasta el nivel de sufrasante. Y una vez en el nivel de sufrasante, se debe de escarificar 150 milímetros. Es decir, hasta una profundidad de 150 milímetros. Ahí vamos a asumir que tenemos 150 milímetros. Se debe de escarificar. ¿Qué significa escarificar? Imagínense, en cierto momento, pues esta línea roja no existe, ¿verdad? Solo está el suelo ahí para cortar. Si ustedes repasan un poquito, revisan cómo es el proceso constructivo en un corte. Eh, Normalmente se coloca aquí una línea de bandera, ¿no? En el cerro, pues, ¿no? Una línea de bandera que está distanciada generalmente del hombro de talud, 1 metro, 1,5 metros, una distancia exacta anotada generalmente en alguna piedra, en alguna plantilla ahí, y el tractor y se traza pues con una línea de yeso, ¿no? Y el tractor sabe dónde debe de empezar a cortar. Entonces el equipo denominado tractor, generalmente sobre orugas, empieza a cortar el suelo y ese corte pues es irregular, no tiene, digamos, un buen acabado, ¿no? Entonces corta todo ese volumen y para darle el acabado se utiliza generalmente una motoniveladora que con la cuchilla inclinada así con esta inclinación del talud, le da el acabado final, ¿no? Si es que hago el corte irregular y llego hasta este nivel, esto debe tener, digamos, unos 4 o 5 metros, la cuchilla a veces no llega, entonces sería un error, eso hay que estar controlando y es parte del proceso constructivo. Bueno, eso lo menciono un poquito para tener una idea de cómo en realidad se construye esto, ¿no? Y ustedes han estudiado esto en el curso de eh, procesos constructivos de obras viales. Bueno, entonces este corte se va realizando de acuerdo a lo que está diseñado y especificado en los planos y se debe de estar haciendo un control topográfico
digamos, necesario, y en donde se le diga al equipo, ¿no? Ya estamos, falta 1 metro, falta 2 metros, hasta que se llega al final. Llegado al nivel de sufrasante, pues el corte se supone que debe de ser más o menos ahí, ¿no? El corte va a ser toda esta línea, ¿no? Hasta ahí se hace el corte, hasta ahí llega a cortar el tractorcito. Y después, lo que dice las EG 2013, las especificaciones generales, dice profundizar, es decir, en ese caso no profundizar, sino escarificar 150 milímetros en este suelo natural. Entonces ahí se tiene que hacer un escarificado. El escarificado es una remoción de ese suelo, ¿no? Hay que removerlo, hay que soltarlo. ¿Para qué? Para efectos de humedecer y darle la humedad óptima y compactarlo adecuadamente. Entonces, la especificación indica que llegado al nivel de su rasante se escarifica 150 milímetros y se procede a compactar. El rodillo que se utiliza para compactar, pues normalmente son rodillos de 7 a 9 toneladas, lisos vibratorios, si es que el suelo es adecuado para ese tipo de equipo. Si no, se utilizan también rodillos pata de cabra, entre otros, ¿no? La cuestión es de que este suelo, que es parte del corte, debería de ser un suelo apto para servir de subrasante o servir en la capa subrasante. Es decir, debe de cumplir características de calidad establecidas en las EG 2013. ¿Qué características son estas? ¿Alguien podría decirnos? Punto enter en el chat. Nadie. Bueno, continuemos. Las características que me manifiesta las EG 2013, por ejemplo, están relacionadas al tamaño máximo de las partículas. Están relacionadas al contenido o al porcentaje de roca fracturada o roca, fragmentos de roca que hayan en ese material. Está relacionado al índice de plasticidad máximo que debe de tener ese suelo, al, al tipo de suelo, a la clasificación AASHTO que debe de tener. Hay varios tipos que se aceptan en una subrasante. Entonces, si se cumplen esas características, el suelo o que está en este corte o que estamos cortando puede ser escarificado y va a ser compactado, ¿no? Y va a quedar ahí como capa subrasante. Pero si es un suelo que no satisface esas características, entonces tiene que ser removido, ¿no? Hay que remover el espesor que indique el diseño y reemplazarlo por una capa de suelo que sí cumpla esas características. ¿De acuerdo? Ese es el criterio. Entonces aquí estamos asumiendo que el suelo que estamos cortando pues cumple con las características establecidas en las EG 2013, sección 205 terraplenes, en la parte específica de corona del terraplén o capa subrasante. Entonces, si cumple con las características, hay que escarificar 150 milímetros y se compacta con un rodillo liso vibratorio de un peso pues de 7 a 9 toneladas. Y este rodillo lo que va a hacer es densificar, y eso lo dice también la norma, ¿no? Se escarifica 150 milímetros y al compactar se debe de compactar mínimamente 30 centímetros. Es decir, después de remover estos 150 milímetros, se compacta y se está compactando prácticamente los 30 centímetros de la parte superior de este corte. Entonces aquí también tendrá 150 milímetros. Esa profundidad de 300 milímetros o 30 centímetros es lo que puede llegar a compactar un rodillo de estas características. No puede compactar más, ¿no? Generalmente esos 30 centímetros van a estar compactados por el efecto del rodillo.
y quedaría entonces ahí la capa subrasante, y la subrasante en esta sección estaría compuesta por esta capa de subrasante y el suelo natural. Dos capas, ¿no? Suelo natural, la capa subrasante. Cuando se tiene suelo en el corte. Cuando tenemos roca, es diferente. Lo que dice nuestras EG 2013 en el caso de roca es: ¿alguien puede participar y decirnos de qué se trata? Punto enter. ¿Nadie? Lamentable. Ya haremos un comentario después. Lo que dice nuestra norma, en caso de que en el corte exista roca, es hacer el corte profundizando el corte hasta 150 milímetros por debajo del nivel de subrasante. ¿Eso qué significa? Que el corte se debe de hacer 150 milímetros por debajo del nivel de subrasante. El corte va a resultar ser una superficie irregular, porque hay roca. O sea, roca suelta, fija o medianamente fragmentada, siempre vamos a tener una superficie muy irregular. Y la idea es tener un corte no con muchas protuberancias, ¿no? Reducir lo más que se pueda esas irregularidades. Una vez que se ha llegado a cortar 150 milímetros por debajo de la subrasante, el esa profundidad cortada debe de ser rellenada. Se debe de rellenar con material seleccionado. Específicamente nos dice con material de subbase, es decir, un suelo que cumpla con las características de subbase cuyo CBR, que es la relación de soporte, su resistencia al corte por punzonamiento, sea mayor o igual al 40%. Eso es lo que nos establece las EG 2013 en el caso de un corte en donde se tenga roca. Y en este caso, la subrasante va a estar compuesta por la capa de 15 centímetros de material seleccionado y la roca natural. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el corte es suelo o roca, la subrasante tiene un proceso constructivo diferente, hay especificaciones que hay que considerar y conocer sobre todo, ¿no? Y eso, como vuelvo a repetir, está en las EG 2013. Eso hay que leer y hay que estudiar, hay que resumir, jóvenes, ¿no? Sumamente importante que ustedes conozcan esta norma. Para el caso que estamos hablando es la sección 205 terraplenes. Ahí está mucha información importantísima que tenemos que conocer. En realidad, hay que leer pues todo el manual, ¿no? Todas las especificaciones, ahí están la descripción, el proceso constructivo, el control de calidad, los controles que tiene que hacer el supervisor, lo que debe de tener en cuenta el residente, qué normas de calidad se tiene que observar. Es decir, si voy a salir a trabajar, si voy a hacer mis prácticas o trabajar en una obra vial, lo mínimo que tengo que hacer antes de ir a campo es leer las especificaciones técnicas, las EG 2013. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo un repaso, ¿no? Y aprovechando para explicar en este caso lo que es una subrasante. Observen lo compleja que puede ser una subrasante. En el caso de un corte tiene componentes y el caso nuestro es de que en este curso tenemos que aprender a determinar el valor de diseño de una subrasante que tiene sus componentes. En el caso de un corte, ya vimos cómo es en el caso de un relleno, ¿no? En el caso de un relleno, la subrasante normalmente va a estar compuesta por el suelo natural y el relleno.
Si el relleno tiene una altura superior a 1 metro, probablemente estemos hablando de un terraplén. Y el terraplén tiene sus partes, ¿no? Vamos a ver acá un ejemplo. El terraplén pues tiene también sus componentes y cada componente tiene una forma de construcción, especificaciones de construcción. A ver, aquí está el terreno natural. Y en el caso de un relleno, el suelo o el nivel de su rasante pues está encima. Así, la cota es mayor de la subrasante, ¿no? Subrasante, nivel de terreno. El talud de relleno normalmente es un talud horizontal 1.5, vertical 1. Ese es el talud. La sección transversal de un relleno. Aquí puedo mostrar a manera ilustrativa que sobre este nivel de subrasante se construye la estructura de un pavimento. Si es un pavimento flexible convencional, tendríamos acá una capa de subbase, ¿verdad? Y acá una capa de base generalmente, y encima la carpeta de rodamiento, ¿no? Dotado de su pendiente transversal, el bombeo, ¿no es cierto? Para que el agua pluvial drene, pues, hacia los hombros, alejarlo de la estructura siempre va a ser la intención. Entonces ahí tenemos un pavimento flexible convencional. Este es el nivel de su rasante. El nivel de rasante sería esta correspondiente al nivel de la capa asfáltica de un pavimento flexible. Entonces, cuando ocurre esto, cuando tenemos un relleno en una sección, el proceso constructivo normal es, de acuerdo a las características del suelo natural que está aquí abajo, evaluar si es necesario o no una base del terraplén. Obviamente aquí vamos a tener un terraplén. Si la altura es mayor a 1 metro, va a existir un terraplén. Si es menor a 1 metro, normalmente ocurren algunas capas de relleno. Entonces, el terraplén tiene componentes. El primer componente de un terraplén, por decir, es la base del terraplén. La base del terraplén se construye, pues, encajonando toda la altura requerida, ¿no? Más o menos como se observa. Y por norma sabemos que la base del terraplén pues tiene un espesor de 60, 80 centímetros, ¿no? Y normalmente se coloca pues una capa de piedra o pedraplén, ¿no? Entonces más o menos unos 60 centímetros. Luego viene el cuerpo del terraplén. Esta es la base del terraplén, vamos a ponerle así. Base del terraplén. Y luego viene el cuerpo del terraplén. Esto es el cuerpo del terraplén. ¿Cómo se construye el cuerpo del terraplén? Eje 2013. Se construyen en capas sucesivas colocando material suelto en no más de 30 centímetros y el espesor final va a ser lo que resulte después de compactar. Y eso depende de las propiedades físicas, mecánicas de ese suelo. Entonces aquí vamos a tener capas. Capas de suelo que se colocan siguiendo las pendientes transversales, lógicamente. Aquí las estoy trazando horizontales, pero en realidad son con el bombeo correspondiente que tiene diseñada la subrasante. Estas capas, como vuelvo a repetir, deben de colocarse con espesores de material suelto máximo de 30 centímetros. Y al ser compactadas,
obviamente ya no vamos a tener 30 centímetros finales, ¿no? Esto se va a compactar y quedará pues en 27, 28, 26, dependiendo del tipo de suelo que se tenga. Entonces acá voy a asumir, a ver, 270 milímetros. Entonces, el promedio, el espesor promedio de cada capa va a ser 27, 26 centímetros. La norma dice que el cuerpo del terraplén construido de esa forma debe determinar 30 centímetros antes de la subrasante, mínimamente. Quiere decir que la corona de este terraplén debe de tener mínimamente 30 centímetros y de acuerdo al diseño puede tener más, puede tener 40, 50, 60 centímetros. Entonces la corona tiene una forma especial de ejecutarse. Dice que la corona, que mínimo debe tener 30 centímetros, debe ser ejecutada en 2 etapas, construyendo capas pues, de 15 centímetros compactados, ¿no? En 2 etapas, y esa es la corona del terraplén, o también conocida como capa subrasante. Capa subrasante. Esto ocurre en el caso de un relleno. ¿Se dan cuenta? Y algunos detalles que hay que tomar en cuenta cuando estudiamos y cuando leemos las EG 2013, por ejemplo, tienen que ver con el porcentaje de compactación de cada parte del terraplén. El porcentaje de compactación de la base nos dice que debe ser mínimamente, o sea, debe ser mayor o igual al 90% de la máxima densidad seca Proctor modificado. En el cuerpo del terraplén, el porcentaje de compactación debe de ser mayor o igual al 90% de la máxima densidad seca Proctor modificada. Y el porcentaje de compactación en la corona debe de ser mayor o igual que 95% de la máxima densidad seca Proctor modificada. Esos son los porcentajes de compactación con los que debemos de construir este terraplén. Pues recuerden, eje 2013 para entender y ver todos los detalles de este proceso constructivo, sección 205. Terraplenes. Un pequeño repaso de mecánica de suelos 1 para los que estén preguntándose. ¿Y a qué es igual? A ver, yo les pregunto, ¿a qué es igual el porcentaje de compactación? ¿Alguien quiere responder? ¿Cómo se calcula el porcentaje de compactación? Mecánica de suelos 1. Nadie. El porcentaje de compactación se obtiene con esta sencilla formulita. Es el cociente entre la densidad seca de campo y la densidad seca máxima, que se multiplica por 100. Pregunta, ¿cómo determinamos la densidad seca de campo? Densidad seca de campo se determina mediante el ensayo de cono de arena. Y se hace en campo, se hace in situ, donde está la capa que quiero controlar. Y la densidad seca máxima se obtiene mediante el ensayo Proctor modificado, que se hace en laboratorio. Y recuerden que el Proctor, el ensayo Proctor modificado, nos da 2 parámetros: densidad seca máxima o densidad de laboratorio máxima y el porcentaje de humedad óptimo. Estos 2 parámetros del suelo, ¿no? Entonces, en laboratorio, con una muestra del suelo que voy a utilizar en estos componentes de la subestructura
o de la estructura, ¿no? Hago el ensayo de Proctor modificado y determino densidad seca máxima y porcentaje de humedad óptimo. Luego, el suelo que he muestreado y sé ya estos parámetros, de lo cual conozco estos parámetros, va a ser utilizado en la construcción de este terraplén. Se transporta, humedece, conforma y compacta y perfila, ¿no? Esos suelos y tengo que hacer cada capa su control de compactación. Entonces necesito conocer la densidad seca de campo de cada capa que se haya ejecutado y eso se realiza mediante cono de arena, densímetro nuclear, se puede utilizar también el PDC. Entonces, con este cono de arena determinamos esta densidad de campo y el cociente con lo que hemos obtenido en el laboratorio me permite obtener el porcentaje de compactación que para el caso, digamos, de controlar la corona del terraplén debe de resultar mayor o igual al 95%. De esa forma se controla la compactación. Esos detalles, entonces, tienen ustedes que revisarlos y considerarlos, pues, eh, están en las EGE 2013 y ya ustedes han llevado cursos de mecánica de suelos, 1, 2, entonces están en condiciones de digamos, interpretar, de entender claramente lo que nos dicen estas especificaciones. Bien, ahí está justamente el texto que está extraído, ha sido extraído pues de este manual o del manual de carreteras, en donde menciona pues el proceso que se debe de seguir de construcción cuando tenemos un corte. Aquí en esta imagen también vemos parte del proceso constructivo. Este es una sección a media ladera en donde se tiene corte y se tiene relleno. Y si hay pendiente, la norma nos indica que tenemos que construir terrazas o banquetas con un espesor máximo de 3 metros, ¿no? Que permita la operación de la maquinaria, ligeramente horizontal o con alguna pendiente siempre para drenar el agua, pero de ninguna manera construir o colocar las capas en el talud o en la inclinación natural del terreno porque vamos a tener problemas de deslizamiento, ¿no? Probablemente. Entonces, se hace estas terrazas o banquetas y sobre ellas se empieza a colocar las capas del terraplén. Ese es el proceso constructivo. Y en el corte, ya habíamos dicho, ¿no? Si hay roca y si hay suelo, también el proceso está establecido y hay que leerlo y repasar y tener claro cómo es ese proceso constructivo. Aquí vemos justamente una imagen en donde muestran pues los trabajos que se están ejecutando en la construcción de un terraplén, en una carretera. Si tenemos la presencia de una motoniveladora y estamos haciendo capas del cuerpo del terraplén, por decir, pues aquí el equipo mecánico mínimo, también esto es proceso constructivo, es la motoniveladora, el tanque cisterna, el rodillo y el personal que tiene que estar pues controlando las plantillas, el equipo de topografía, quien tiene que estar diciéndonos o controlando pues el espesor, ¿verdad? Ese es más o menos el equipo requerido y que exige pues las normas. Eso tenemos que recordar. Bien, entonces con esto hemos hecho un pequeño repaso ya de lo que es subrasante. A estas alturas, jóvenes, cada uno de ustedes debería de estar en la capacidad de responder a una pregunta sobre subrasante, ¿no? ¿Qué cosa es una subrasante? ¿Qué función cumple? ¿Cómo se compone? ¿Cuál es su proceso constructivo y todo ello? Eso es sumamente importante y es básico eh, de conocer, fundamental para sentar la base teórica mínima necesaria que ustedes necesitan para continuar en el curso. Bien, espero de que se esté entendiendo. Si es que hay alguna duda, alguna pregunta, punto enter. Aquí veo que están pidiendo la palabra algunos estudiantes. A ver,
Sergio Moya, ¿quieres participar? Adelante. Sí, ingeniero, buenas noches. Hola. Ingeniero, tenía una consulta sobre el tema del cono de arena en control en cada capa. Ujú, Bien cierto, cada capa lleva de 30 centímetros y el cono de arena, o sea, ¿cuánta profundidad se debería realizar, no? En tema de la placa metálica para abajo, porque una vez fui a ayudar, me llevaron y lo cual me hicieron hacer una profundidad de 12 centímetros para un control. claro. Y también tenía la duda, es que me decían que normalmente se hace en 15 centímetros. Y lo cual tenía también un problema en tema de que la supervisión vino, nos dijo ya, saquen un punto, yo quiero acá. Y lo cual en ese sitio había piedras ya, o sea, ya de máximas, ¿no? Que ya no daba, ya no podías picar con el, ¿qué se llama? ¿Qué se llama esto? Con el cincel, ya no podías picarlo porque había una roca, y lo cual nos han hecho levantar, nos han hecho hacer la limpieza, ¿ya? Ujú, Y la profundidad de control, ¿cuánto debería ser el cono de arena, ingeniero? Eso tendría mis dudas. correcto. Buena pregunta. Muy buena pregunta, Sergio. En el caso de control de calidad, cuando tenemos una capa, vamos a hablar, por decir, de una base. Cuando tenemos una base granular y la capa es de 25 centímetros. Entonces, la pregunta es, si la capa que se ha construido según diseño tiene 250 milímetros, y la pregunta aquí es, cuando hago el control de calidad, ¿qué espesor debo de controlar? Aquí no hay dudas. El espesor que se tiene que controlar son los 250 milímetros. El supervisor puede exigir, yo quiero saber que esta capa de 25 centímetros esté con la compactación mínima que establece la especificación. ¿Cuánto es la compactación mínima en una capa de base granular? 100% es el mínimo. 100%. Es decir, que en campo tenemos que lograr la densidad lograda en laboratorio, cosa que el porcentaje de compactación te va a salir 1, pues el cociente por 100, 100%. Y es muy exigente ese requerimiento, pero se tiene que cumplir. ¿En qué espesor o en qué lugar de tu capa debes de tener ese 100%? En todo el espesor. Entonces, si tú eres supervisor de obra o estás trabajando para la supervisión y vas a controlar y quieres que la obra salga con calidad mínima establecida, ¿dónde vas a controlar tu compactación? En los, digamos, 15 superiores o en los 15 inferiores. ¿Dónde controlarías? Si quieres, digamos, ser muy exigente y quieres que la obra esté bien hecha, ¿no? ¿Dónde controlarías? La norma, por decir, te dice toda la capa tiene que estar compactada al 100%. ¿Dónde es más difícil que no se llegue, que es de llegar a ese 100%? En la parte inferior, ¿de acuerdo? Entonces el supervisor te va a decir, hay que probar toda la capa. Entonces, si es que es 25 centímetros y hay problemas con el cono, que falta arena, que, bueno, son detalles. Y cuando hacemos el hoyo para controlar la densidad, pues tienes que picar. Y eso te da oportunidad de observar que el material que se haya utilizado en la construcción de una base cumpla con los requisitos de calidad de una base granular. Tiene una granulometría controlada, las partículas tienen que tener una cara fracturada en más del 80% de partículas. Dos caras fracturadas en más del 50%, ¿no? Debe tener una granulometría bien graduada. La resistencia de la piedra, la resistencia al desgaste, Los Ángeles, tiene un mínimo establecido, si no me equivoco, es 45% máximo de desgaste. Entonces tiene pues características de calidad muy exigentes y eso se puede observar. Y cuando se hace el control de densidad y digamos ahí el problema que dices, ¿no? Según los aparatos,
la cantidad de arena, porque eso es lo que nos limita a hacer un hoyo de 30 de profundidad o 15 de profundidad, la cantidad de arena que tienes en el balón. Se trabaja con 2 balones, ¿no? Y se hace todo el hoyo así de esa profundidad. No hay ningún inconveniente en hacerlo. Y si hubiera, es simple, ¿no? Se excava un poco de la base, ¿no? Unos 5 o 7 centímetros, y se hace el hoyo en la parte inferior. Pero se controla todo el espesor hasta los límites de la capa. Ahí se está haciendo entonces un control responsable de la calidad de la obra. Se hace ese control, aquí podemos tener 15 centímetros, ¿no? Y ya está, pero eh, controlo los 15 inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, el supervisor a su criterio exige que sean en los 15 superiores. Eso hace inferiores, eso lo hace un supervisor responsable. ¿Está claro? ¿Alguna otra duda, Sergio? Sí, mira, me En quedó el claro. caso que mencionabas, tú mencionaste que iban a verificar o controlar una capa, me imagino que de subrasante, y que controlaban y que cuando estabas haciendo el control, en cierta parte empezaron a aparecer fragmentos de piedra, ¿no es cierto? Y ya no se podía picar, eso es lo que te entendí en lo que consultaste. ¿Qué ocurre si esto pasa? A ver, si esto pasara en la capa subrasante, ¿estaría correcto? Si ustedes fueran supervisores, ¿lo aceptarían? Y si esto ocurriera, si fuera el cuerpo del terraplén, en una capa del cuerpo del terraplén, ocurre eso. ¿Cómo actúan? Y si eso ocurriera en la base de un terraplén, ¿cómo actuarían? ¿Cuál sería su respuesta? Sergio, ¿tú qué harías? Me refiero al hecho de que estás picando y al fondo de la capa observas fragmentos de piedra. ¿Qué harías? Pues lo primero que hay que hacer es enterarse de la norma. Si estamos en una capa subrasante, ¿se permiten fragmentos de roca? Entonces vámonos a la norma. ¿Qué dice las EG 2013? Vamos a cargar la normita para evaluar ese punto. Aquí está la norma. Si estuviéramos evaluando la capa sufrasante o corona del terraplén, tamaño máximo de las partículas es 7.5 centímetros. No deben de haber partículas mayores a 3 pulgadas. Es lo primero. Y si estoy revisando la capa y observo que hay piedra de más de 3 pulgadas, y si eres supervisor, ¿cuál es tu proceder? Inmediatamente se anota en el cuaderno de obra, ¿no? Tramo tal, en la capa tal, se está observando de que el material no cumple con la especificación técnica. Y listo, y eso va a repercutir en que el contratista tenga que eliminar ese material porque no cumple con la especificación. Eliminar a su costo, no se le reconoce nada. ¿Se dan cuenta? Fragmentos de roca no se permiten en la corona. Índice de plasticidad. Ese material debe tener un índice plástico menor al 10%. Eso también se controla. Entonces está clarísimo, ¿no? Si ustedes han encontrado piedra y todo ello, si no se cumplía con esta norma, pues el supervisor puede ordenar tranquilamente que se elimine ese material y que se cumpla con lo que está establecido. Bueno, ese es el procedimiento que hay que seguir entonces en ese caso que está planteando su compañero. Y en el caso de bases y todo es clarísimo, hay que cerciorarse de que la calidad especificada esté pues en todo el espesor de una capa. Muy bien, continuemos.
Vamos a pasar ahora, voy a, ojo, anotar el nombre, Patricio Moya. No muy bien tu pregunta, Patricio, voy a considerar tu participación. Gerson, ¿tienes alguna pregunta? Gerson Ingeniero, buenas noches. Puma, hola. Ingeniero, una pregunta. Normalmente el relleno en una tangente te encuentras con un manantial, una pequeña lagunita, ¿no? Para poder rellenarlo, muchas Gerson, veces, disculpa, Gerson, no te escucho claro. Si puedes, por favor, acercarte un poco más al micrófono, no te escucho muy bien lo que estás hablando. algo, ingeniero, ¿me escucha? Habla un poquito más fuerte. Adelante, Gerson. Mientras Gerson resuelve su problema, Ali Kankapa, adelante. Ingeniero, buenas Ali, noches. Ingeniero, ¿se me escucha, ingeniero? adelante. Sí, adelante, Ali. Ingeniero, las plantillas que se deja, las plantillas son piedras. En todo caso, se tendría que retirar eso del, este, del, de la subrasante, de los niveles. ¿Mm? Te refieres a las plantillas en una capa, sea cual sea la capa, sea subrasante, subbase o base. Cuando construimos para el control de los niveles, de las cotas que están en los planos de secciones transversales, pues tenemos que verificar estas cotas y en el momento de la ejecución tenemos que proceder. El proceso constructivo normal es cada 20 metros generalmente, si esta es la capa que voy a construir, se coloca plantillas, ¿no? Se busca colocar plantillas tanto en los hombros como en el eje. Se busca pues unos bloques, sea de piedra, de concreto, que cumplan características especiales, ¿no? Que tengan un buen tamaño, que no sean piedritas pequeñas. Tienen que tener un buen tamaño y una superficie superior plana. Estos bloquecitos que se colocan eh, en hombros y en el centro de la vía, normalmente cuando se está conformando, cuando se ha hecho el transporte del relleno o del material correspondiente a la capa, eh, se colocan en material suelto, ¿no? El topógrafo generalmente, por lo menos el material suelto y que haya tenido una pasada de rodillo, por ejemplo. Lógicamente que cuando se ha hecho el transporte del material, el residente o el maestro de obra o el jefe de explanaciones, que también es un ingeniero, ha calculado el volumen a transportar, el volumen necesario para conformar la capa, y la motoniveladora, el operador de la motoniveladora tiene que tener la habilidad de distribuir ese relleno transportado y conformar la capa lo más uniforme que pueda, ¿no? Y ahí justamente se ve la pericia de ese operador. Entonces, un buen operador lo que va a hacer es distribuir uniformemente el material, de tal forma que una vez distribuida y conformada la capa, entra el rodillo y le da una pasada y recién entra la cuadrilla de topografía para colocar las plantillas. Entonces, el personal de topografía normalmente va a colocar las plantillas en esa primera pasada. Por experiencia le va a dar pues 1 o 10 milímetros sobre el nivel que tienen los planos, generalmente, ¿no? Unos 10, 12, de acuerdo a cómo esté el suelo, qué tipo de suelo y todo ello. Ya por experiencia del topógrafo, tiene que dejar la plantilla un poco encima, sino colocarlos encima, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? De que cuando la, 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 con la conformación de la capa,
Lo que tiene que ocurrir es que tus plantillas deben de quedar pues enterradas, ¿no? Esto es lo deseable, que tus plantillas queden enterradas, así, que queden adentro. Eso es lo que tienen que buscar. Si eso ocurre, van por buen camino. Está bien, ¿no? Están trabajando bien y no van a tener problemas. Porque si ocurre el caso contrario, que tus plantillas, después de hacerle la primera pasada de rodillo, están colgadas, eso se llama plantilla colgada, y ya están en serios problemas. Esta es la situación deseable. A pesar de que ha conformado, te plantillan incluso con 10 arriba de la cota final, entonces puedes empezar a compactar y el rodillo entra a compactar, estas plantillas van a bajar, ¿no? Van a bajar y después de hacer la compactación, las pasadas que tiene que haber con el rodillo, lo que tiene que ocurrir o lo deseable es de que termines o concluyas el procedimiento de construcción de tu capa con tus plantillas enterradas. Entonces, para eso tienes pues personal obrero que está corriendo con la motoniveladora y está descubriendo y echándole ahí yeso, ¿verdad? Descubre, está con su piquito y corriendo con la motoniveladora, de tal forma que el operador de la moto ve pues las manchitas blancas y sabe cuánto tiene que cortar, cuánto tiene que perfilar, ¿no? Entonces, la idea es que siempre las plantillas estén enterradas. ¿Para qué? Porque para que en la etapa final la motoniveladora simplemente tenga que perfilar ya dándole el acabado y se hace el acabado de la capa con las cotas que están establecidas en el plano. Esto requiere mucha pericia de parte de los operadores, experiencia del topógrafo, experiencia del maestro de obra, experiencia del residente de obra. Ahora, en cuanto a la densidad en estas plantillas, no hay necesidad de retirarlas, simplemente quedan, ¿no? El control de la densidad en la plataforma lo haces pues en zonas donde no están las plantillas, ¿no? Donde el supervisor te indique, no tiene que ser exactamente cada 20 metros o en el eje, no, donde el supervisor diga. Se le antoja al supervisor en esta parte, ahí se hace el control de densidad. Se le antoja por acá, ahí. Que ya hizo ese control, yo pues soy supervisor, yo quiero hacerlo al costadito, pues 50 centímetros o 1 metro, ahí quiero otra prueba de densidad. El supervisor te puede ver donde quiera. Hay un mínimo de controles de densidad que tiene que cumplir, mínimo, no máximo. Y ese mínimo está establecido también en la norma, ¿no? Cuando ustedes revisan la norma, podemos ver aquí. A ver, nos vamos a las eje, vamos a hablar de base, por ejemplo, base granular. Al final de esta especificación está la tabla de frecuencias, ensayos y frecuencias. ¿Qué cosa nos dice esta tablita? A ver, compactación. Según la norma MTC 117, norma ASTM D 4718 o norma AASHTO T 191, el control de la compactación en una base granular debe de hacerse cada 250 metros cuadrados sobre la pista como mínimo. Esto es mínimo. Así que el supervisor puede ordenar más ensayos, más pruebas, con la finalidad de garantizar la calidad de la obra. A eso iba tu pregunta, Ali. ¿Algo más? No, ingeniero, eso era todo, ingeniero. Ya. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, con eso hemos aclarado ese punto. Ahora pasemos a definir qué cosa es un pavimento. Así como hemos definido subrasante, ojo, hay que tomar en cuenta que para definir subrasante hemos utilizado bastante terminología técnica que ustedes están en la responsabilidad de revisar, repasar y asimilar. Por ejemplo, hemos hablado de base granular, hemos hablado de especificación técnica, compactación, subbase granular, carpeta asfáltica, losa de concreto. Son varios términos técnicos que estamos utilizando y ustedes tienen el material bibliográfico para cerciorarse de qué se trata cada uno de esos términos. La recomendación que les puedo hacer es tomen nota de esos términos, busquen su significado
en el glosario, en los libros, en el internet, hagan un resumen, entiendan de qué se trata y anótenlo en su cuaderno. Hagan eso, es sumamente importante. Vamos a hablar, vamos a debatir, ustedes van a tener que participar en la sesión y sustentar y exponer algo y tienen que hacer uso de el lenguaje técnico. Y si por ahí a alguien se le ocurre decir, digamos, binder, o si se le ocurre decir carpeta asfáltica, tiene que estar en la capacidad de poder explicar qué cosa significa ese término que está utilizando. Eso es, digamos, lo mínimo necesario en esta unidad, en la unidad 1. Y para lograr eso hay que leer los apuntes y hay que estudiar esa terminología técnica que es básico, lo básico para empezar este curso. Están avisados, jóvenes. Definición de pavimento. Vamos a dar una definición considerando 3 aspectos fundamentales que se debe de tener en cuenta cada vez que quiero definir algo. En primer lugar, cuando vayamos a definir algo, tenemos que preguntarnos qué es y responder diciendo la naturaleza de ese objeto, cosa que quiero definir. Lo siguiente que hay que incluir en la definición es una descripción que responda a la pregunta de cómo es. Y finalmente, decir la finalidad, qué función cumple, para qué sirve. Es decir, responder a la pregunta ¿para qué sirve ese objeto? Entonces, si quiero definir pavimento, lo primero que tengo que preguntarme y responder con 1 o 2 palabras qué es un pavimento. Entonces, la naturaleza de este compuesto tiene una denominación técnica. La denominación técnica tiene que ser, pues, de la ingeniería de pavimentos o la ingeniería civil, términos que normalmente manejamos en esta profesión. Porque si le pregunto qué es un pavimento a un profesor o a un médico o a un abogado, lógicamente también me van a dar una definición probablemente valedera en el contexto de su profesión, ¿no? Un abogado o un político me puede dar un concepto de pavimento aceptable desde su punto de vista, ¿no? Un político podría decirme que el pavimento es una obra de infraestructura, una obra civil que, digamos, marca el desarrollo de la población, sirve para el transporte vehicular de materia prima, de productos, de personas, son factores que impulsan el desarrollo de la sociedad. Podría ser ese el concepto de un político, pero el concepto que nos interesa a nosotros es el concepto técnico, ¿no? Desde el punto de vista de la ingeniería civil, la ingeniería de pavimentos, la ingeniería de subrasante, ¿no? Desde la ingeniería. ¿Qué es un pavimento? Entonces nosotros tenemos que manejar una definición desde ese punto de vista. Aclaro que la definición y las definiciones que manejemos de la terminología técnica que estamos utilizando no son únicas. No tienen por qué ser únicas. Claro, en ciertos aspectos, como por ejemplo en el manejo legal, cuando queremos darle o estamos, digamos, en un proceso de arbitraje, un problema legal, ahí se tiene que recurrir a definiciones, eh, por decir, establecidas en una norma. Y eso normalmente están en los glosarios técnicos. El Ministerio de Transportes tiene un glosario técnico y ahí están listadas pues los términos técnicos y una definición legal que difiere o puede diferir con una definición desde el punto de vista práctico. Entonces nosotros tenemos que conocer eso.
Al tener el glosario, ahí tengo la definición, digamos, formal, legal de un término, pero por experiencia, por criterio profesional, las definiciones difieren de esa definición legal y son totalmente válidas. Si quiero definir un pavimento, los ingenieros, de acuerdo a su experiencia, punto de vista, pareceres, tienen diferentes definiciones que coinciden en ciertos puntos, pero en otros no tienen coincidencias, son muy particulares. Desde ese punto de vista, jóvenes, y esa es la forma correcta que debemos de entender los conceptos. No ser dogmáticos, no decir, este es el concepto, esto es lo que dice en el glosario y eso es ser dogmático. No podemos ir a ese nivel. Tenemos que ser técnicos, tenemos que dar definiciones de acuerdo a un criterio profesional que se pueda defender técnicamente. Ejemplo, definición de pavimento. Ya dije que cualquier persona puede tener una definición válida desde su punto de vista. Desde el punto de vista de la ingeniería hay muchas definiciones. Ustedes, jóvenes, tienen que construir su definición de pavimento de acuerdo a la literatura que están revisando, a los criterios que están adquiriendo en este curso. Repito, tienen que construir su definición de pavimento, de subrasante, de concreto asfáltico, de la terminología técnica que estamos usando. ¿De acuerdo? Eso es una labor fundamental que tienen que hacer. Entonces, en un examen, en una exposición, se les va a pedir que expliquen un término que hayan utilizado, ustedes lo tienen que explicar, qué es lo que han querido decir, qué es lo que entienden por ese término. Y si hay algún error, se corregirá. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de pavimentos, miren, por esa razón precisamente en el apunte, las primeras páginas de nuestro apunte está la definición de pavimento, pero no hay una definición única. Aquí 1.1, definición de pavimento. Lo primero que aparece es la definición desde el punto de vista del autor de este documento, quien les habla. Pero menciono definiciones de otras fuentes. Por ejemplo, aquí hago una recopilación de definiciones de pavimento de diversos autores. El Manual de Carreteras, sección Suelos y Pavimentos, publicado en el 2014, dice esto sobre pavimento. Ahí está su concepto. Rondón Quintana, que es un ingeniero colombiano muy referenciado, que ha publicado varios trabajos de investigación, tiene un libro también muy interesante de pavimentos, tiene un propio concepto, ¿no? Enfoca el pavimento desde otro punto de vista particular. Animesh Das, que es otro ingeniero de renombre internacional en el área de geotecnia, de ingeniería de pavimentos, da su concepto muy interesante. Ahorita podríamos darle una lectura y de repente tratar un poco de entender e interpretar lo que está diciendo, pero esa es una labor que se las dejo para que ustedes analicen y si hay alguna pregunta o genera alguna inquietud, la hagan en clases. De acuerdo, no creo que sea correcto que me ponga a leer esto en público, ¿no? Ustedes ya saben leer, ya pueden interpretar, y si hay alguna duda, entonces ahí pueden preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir Animes Das en este concepto? Entonces se responderá, ¿de acuerdo? Entonces incluyo conceptos de Montejo, que es otro ingeniero colombiano también muy conocido en el área de ingeniería de pavimentos, utilizo conceptos que están plasmados en el libro de Yang Wang y así literatura técnica que tenemos pues actualmente, ¿no? Entonces fíjense que un término como pavimento tiene diferentes definiciones y que pues lo dan generalmente estudiosos del área. Así como este caso de la definición de pavimento ocurre en los otros términos técnicos que tenemos que manejar. Entonces, jóvenes, la tarea ahora de ustedes es construir su propio concepto. ¿Cómo más o menos harían eso? A ver, trabajemos aquí.
vamos a dar un concepto de pavimento. Entonces se me ocurre recordar, ¿no? Voy a conceptualizar algo y debo de considerar tres aspectos: naturaleza, debo de considerar una descripción, considerar finalidad. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué? ¿De acuerdo? Responde a esas tres preguntas. Y con eso, casi cualquier cosa debe de quedar bien conceptualizada. Entonces, pavimento. ¿Qué es? ¿Qué es un pavimento? Es infraestructura, es estructura, es obra civil, es suelo compactado, es suelo, es un firme. Bueno, podríamos darle otros términos, podríamos mencionar otros términos. Desde el punto de vista de un ingeniero civil, ¿qué cosa es un pavimento? Con una palabra podríamos decir. En ingeniería civil, jóvenes, muchas mucha de la infraestructura, de los elementos que diseñamos, que estudiamos, son estructuras. Si les dicen, ¿qué es una columna? Es un elemento estructural. ¿Qué es una viga? ¿Qué es una losa? Un elemento estructural. Son elementos estructurales. ¿Qué cosa es un pavimento? Es una estructura, ¿no? ¿Qué cosa es una estructura? Es una construcción o son un conjunto de elementos estructurales interrelacionados, sistemáticamente dispuestos, diseñados para resistir solicitaciones externas. Ese puede ser el concepto de estructura. Si ustedes ponen en el Google estructura, de seguro va a estar un concepto que está en el Wikipedia y van a tener un concepto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que razonar las cosas en esos términos, ¿no? En los términos que normalmente utilizamos en la ingeniería civil. Y si me preguntan qué cosa es un pavimento, pues lo primero que se tiene que venir a mi mente es una estructura. Entonces, ahí estoy diciendo la naturaleza de un pavimento. ¿Qué es una subrasante? De igual manera, una subrasante es también una estructura, solo que por estar debajo de un pavimento, que es la estructura en una carretera, se le dice que es subestructura, pero en el fondo sigue siendo una estructura también, ¿no es cierto? Estructura. Pavimento es una estructura. Ahora, ¿cómo es esa estructura? Entonces aquí tenemos imágenes que les puede dar idea de cómo es esa estructura. Bueno, es una superficie plana, lisa, o es un conjunto de capas que en la capa superior tienen una superficie lisa, lo suficientemente rugosa para que sea seguro el transporte, debe de ser impermeable. ¿Qué más? Llevan una pendiente longitudinal, pendiente transversal. Y la estructura en sí es esta, ¿no? Aquí vemos el corte en un pavimento. Ah, ¿y qué cosa vemos? Una sucesión de capas, ¿no? Capas compactadas. ¿Y cómo están conformadas esas capas? Por suelos compactados y suelos que cumplen requisitos o especificaciones de calidad. Entonces ya tengo para describir, ¿no? ¿Qué cosa es un pavimento? Es una estructura. ¿Cómo es esa estructura? Es un conjunto de capas. ¿Puede existir un pavimento de una sola capa? Sí. Ah, entonces puedo decir que un pavimento es una estructura compuesta de una capa o más, dispuestas unas sobre otras, relativamente horizontales, en donde el elemento principal que componen esas capas son los suelos, suelos que cumplen características de calidad. La capa superficial, que generalmente es la que
tiene que ser más resistente porque va a estar en contacto con el efecto perjudicial, abrasivo de las ruedas del tránsito y el efecto de los efectos ambientales, ¿no? Precipitación, temperatura, radiación solar, etcétera. Debe de tener o estar diseñada para poder resistir em, esos efectos ambientales o efectos del transporte vehicular. Entonces, lo que estoy hablando ahorita es lo que se me viene a la cabeza, lo que recuerdo, lo que he leído y más o menos dar un concepto que en este momento estoy construyendo. Entonces, puedo hacer un ejercicio y puedo anotar todo esto que estoy diciendo aquí en mi concepto. Ejercicio que cada uno de ustedes debería en este momento de estar haciendo. Construya su concepto de pavimento. No te voy a pedir hoy día que escribas tu concepto de pavimento y lo envíes. No. Lo voy a hacer en la siguiente clase. Como me he dado cuenta que ustedes no leen, no están leyendo, y lo que ocurre en todos los semestres, ¿no? Y todos los semestres me encargo de hacer esto, de controlar la lectura. Lee, estudia. Entonces, en la siguiente clase voy a tomarles un control de lectura en donde vas a tener que escribir tu concepto y enviarlo, ¿no? Y la revisión de ese concepto va a ser automático mediante un programa. Entonces ahí vas a tener un puntaje y todo, ¿no? De acuerdo, entonces ya estás avisado. En la siguiente clase vas a tener un control de lectura, una práctica calificada en donde vas a redactar tus conceptos. Redactar, construir tu concepto. No vas a poder copiar. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, ayudaré un poquito a que cumplas con la competencia que se tiene que cumplir en esta primera unidad. Son muchos conceptos los que ya hemos mencionado, estamos manejando terminología técnica, el cual ustedes tienen que revisar. Entonces, finalmente, para ya terminar este concepto de pavimento, tengo que decir para qué está hecho esta estructura, cuál es su finalidad. Entonces finalizo ese concepto indicando que el pavimento se debe de diseñar siguiendo normas, estableciendo espesores de capas, calidad de los materiales que van a componer estas capas, para que resista el efecto, digamos, agresivo de las cargas dinámicas que se le imponen. Debe estar diseñada para resistir el efecto contrario a la resistencia, a la durabilidad, que sería los efectos ambientales, ¿no? La precipitación pluvial que va a tender a saturar el pavimento y sabemos que un suelo saturado resiste menos que un suelo no saturado o seco. Entonces tenemos que diseñar la estructura del pavimento para que evite llegar a grados de saturación críticos. La finalidad es que los esfuerzos que se le impongan en la superficie sean reducidos, sean aminorados en las diversas partes o componentes de la estructura, de tal forma que esos esfuerzos que son máximos en la superficie sean tolerables al momento de que lleguen a las partes más débiles de una vía, de una carretera. ¿Dónde está la parte más débil? En la subrasante, en el suelo natural. Ese es, digamos, el componente más débil y que se diseña una estructura como el pavimento para que resista, para que dure y pueda, digamos, tener un periodo de servicio adecuado frente a las cargas del tránsito vehicular y los efectos ambientales. Para eso se diseña, ¿no? Para que las cargas se aminoren, se reduzcan y lleguen a niveles tolerables por la subrasante. Que las precipitaciones pluviales que van a saturar las capas no lleven pues al pavimento a un punto de colapso o de falla, ¿no? Que sea controlable, que se pueda controlar, que los espesores que hayamos calculado permitan
resistir al pavimento, inclusive en situaciones críticas cuando se saturan estas capas, ¿no? Recuerden que en nuestra ciudad, por ejemplo, los pavimentos flexibles y rígidos que se construyen muchas veces prestan servicio en la condición más crítica imaginable, ¿no? En la condición sumergida. La vía está llena de agua con la inundación que provocan las lluvias y los vehículos siguen transitando, ¿no? Y ahí pues la subrasante, la base, la subbase están sumergidas, ni siquiera están saturadas, están sumergidas. Y sigue el tránsito vehicular, no para el tránsito. En esas condiciones críticas, en nuestra ciudad los pavimentos siguen funcionando, siguen resistiendo. Y si alguien se pregunta, ¿y por qué en Juliaca no duran los pavimentos, se malogran? Precisamente por esas razones. No hay un buen drenaje, no se hace mantenimiento, se abandonan las obras, ¿no? Observen lo que está pasando, por ejemplo, con la vía de articulación, ese pavimento nuevo que ha sido recientemente inaugurado. Si ustedes han tenido la oportunidad de transitar por esa vía, ¿qué es lo que se observa? Yo observo, por ejemplo, que hay ciertas zonas en donde todavía hay piedra, hay partículas de piedra en la superficie asfáltica que la gente cuando ha hecho su huelga ha dejado ahí y nadie se le ocurre limpiar o barrer esas piedras. Caen piedras del talud reciente que han cortado, los mismos huelguistas han dejado piedras y las cunetas están bloqueadas. Piedra y todo ello, las partículas de arena y de piedra que caen de los volquetes que transitan por esta vía, están en la vía y los carros siguen transitando. ¿Qué creen que pasa cuando tengo una carpeta asfáltica y tengo partículas de grava, de roca sobre la superficie y los vehículos siguen transitando? ¿Qué ocurre con esa carpeta asfáltica? Obviamente va a tener un deterioro acelerado, va a requerir mantenimiento antes de lo que normalmente un pavimento así va a requerir. Y la pregunta del millón es, ¿las autoridades se recordarán de hacerle el mantenimiento? Pues no. Lo normal es que no se molestan en siquiera hacer un mínimo mantenimiento. Si ahorita está un pavimento nuevecito como ese, ni siquiera le hacen un barrido mínimo que tiene que haber sido hecho. Un profesional ahí en ingeniería civil sabe que ese pavimento tiene que estar pues limpio para darle el tiempo de durabilidad que debe de tener. Pero si está abandonado, es nuevo y lo abandonan de esa forma, obviamente se va a deteriorar prematuramente, ¿se dan cuenta? Todo por cuestión política. Esos son lamentablemente los errores que cometen nuestros políticos y nuestros técnicos no tienen pues de repente la fuerza, la voluntad de decir esto es inversión pública, le cuesta al pueblo y hay que mantenerlo y dar pues mantenimiento a esa infraestructura que tanto nos cuesta, ¿no? Bueno, son cosas que ocurren en nuestra ciudad, en nuestro país, siempre contraria, ¿no? La parte política con la parte técnica y que nosotros tenemos que ver, tenemos que observar, ¿no? Entonces, ahí como ejemplo pongo esta vía y cualquier vía que hayamos visto no recibe mantenimiento, empieza a deteriorarse y el costo es para la población. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la avenida Circunvalación, ¿no? La avenida Circunvalación es una vía que ha costado muchísimo y que siempre ha sido abandonado por las diferentes gestiones de gobiernos locales. No le han hecho el mantenimiento adecuado, ese pavimento no ha durado lo que tendría que haber durado, al punto que han llegado a niveles de deterioro extremos en donde se ha tenido que reconstruir, demoler lo que existía y volver a colocar un pavimento nuevo. Hay vías en Juliaca que han sido reconstruidas hasta 3 o 4 veces a lo largo de diferentes gestiones locales. Todo eso tiene que ver con cuestión política. Un alcalde hace una obra, el otro no le importa hacer el mantenimiento.
Lamentablemente la cuestión técnica está supeditada a veces a la cuestión política y ocurren esos problemas. Parte de nuestra realidad que también hay que mencionar para tener claro algunos aspectos que normalmente nos van a preguntar y me han preguntado a mí muchas veces, ¿no? Los pavimentos en Juliaca no duran lo que deben durar, se deterioran antes. ¿Por qué? Y a veces yo me siento aludido, como soy profesor de pavimentos y a veces el residente de obra ha sido un alumno mío de pavimentos, bueno, pues hay que responder, hay que dar una razón, ¿no? Entonces hay algunas razones de esas y casi todo gira en torno a la parte política y, por qué no decirlo también, a la parte de capacitación del profesional responsable en la construcción o en la supervisión, ¿no? Tiene que ser personal especializado, capacitado, entonces garantiza pues que una obra vaya a servir adecuadamente, ¿no? Entonces, esos aspectos tenemos que considerar y conocer para probablemente participar en algún debate y todo ello, eh, como estudiantes de ingeniería, como ingenieros. Bien, recapitulando entonces, queda como tarea para ustedes, como trabajo, el construir sus conceptos de de los términos técnicos que estamos mencionando en el curso. Esos términos técnicos tienen ustedes que resumirlos, anotarlos y construir un concepto, una definición en su cuaderno de apuntes. Aquí voy a hacer una pausa para mencionarles algunas herramientas que podrían utilizar ustedes para llevar un buen cuaderno de apuntes, ¿no? Normalmente usar papel y lapicero es recomendable, es efectivo para el aprendizaje y yo les digo, hágalo, tengan un cuaderno normal, común, como siempre se ha hecho. Pero tienen ahora ustedes muchas herramientas informáticas que también les permitirían tener un cuaderno de apuntes digital. Hay muchas herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es esta herramientita que se llama OneNote. No sé si lo conozcan. A ver, cuenta opciones. ¿Dónde están? Bueno, vamos a abrir mejor un navegador. Una herramienta que sirve mucho para estudiantes y para hacer cuadernos digitales es el OneNote de Microsoft. Esta de acá, ¿no? ¿Conocen el OneNote? Entonces, esto viene con el paquete de Microsoft. Es una herramienta muy interesante para tener un cuaderno digital. Permite tener, por ejemplo, diversos cursos. Cada curso puede tener capítulos. Cada capítulo puede tener sus hojas. Pueden incluir gráficos. Pueden grabar clases. Pueden dibujar. Es decir, es una herramienta muy, muy interesante, ¿no? Podrían ustedes considerarla para poder tener, digamos, un cuaderno digital. La herramienta que recomendaría que puedan usar es esta que se denomina Obsidian. Es una herramienta que más o menos se puede imitar la forma en que es el Wikipedia, por ejemplo, llena de enlaces. Ustedes ven una palabra en Wikipedia, clic y ven qué cosa significa. Lo mismo se puede hacer acá en el Obsidian. Precisamente esta es la pantalla, ¿no? Del Obsidian. A ver, acá les voy a escribir para que vean cómo se escribe el nombre de este programita. Ya tengo ya cierto tiempo utilizando y puedo concluir que es una herramienta maravillosa para tomar apuntes, para estudiar, para tener organizada la información, ¿no? Esto es Obsidian, ¿no? Dice un segundo cerebro para siempre. Un segundo cerebro para ti, para siempre. Muy interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo los cursos, puedo hacer clic y saber ahí el contenido. A ver, voy a definiciones, ahí puedo ver qué cosa es un pavimento, incluyo gráficos.
Puedo incluir páginas web. Estos mapas mentales son generados por herramientas del Obsidian, ¿no? Tiene muchas ventajas. No ocupa mucho espacio. Es una maravilla simplemente. Entonces, esta es una herramienta que les puede permitir tener un buen cuaderno de apuntes digital, por ejemplo. Tienen una página web, simplemente copian el link, lo pegan acá y ya pueden acceder a ese video, a esa página, a ese PDF rápidamente. Tiene sus ventajas, ¿no? Obsidian es una herramienta que recomiendo para estudiantes. Muy bien. Entonces, con eso puedes mejorar tu aprendizaje, puedes siempre ponerte a repasar tu curso, tus conceptos y todo eso. Bien. Estábamos desarrollando definiciones, hemos hablado de pavimento, hemos establecido una definición, pero ya queda en manos de ustedes también construir su definición de pavimento, ¿no? Aquí podemos apoyarnos con estos gráficos. Esta es la imagen o el esquema, por ejemplo, de un pavimento flexible convencional. Ahora vamos a hablar de clasificación de pavimentos, ¿no? Muy importante entender esto y rápidamente voy a desarrollarlo. El día de hoy tenemos clases, ¿hasta qué hora? Para no extenderme mucho, a ver. Tenemos hasta las 9:15, ¿no? O sea, tenemos unos 15, 10 minutos más de clase. Entonces rápidamente voy a desarrollar esta parte de clasificación y con eso nos vamos a quedar. Bueno, hablemos de clasificación de pavimentos. Los pavimentos se clasifican de acuerdo a diversos criterios. Si, por ejemplo, considero el criterio de el uso que va a tener, podrían clasificarse en pavimentos carrozables, pavimentos peatonales, pavimentos o ciclovías, ¿no? Que son los pavimentos para vehículos menores no motorizados. Entonces, desde ese punto de vista hay o podría existir una clasificación. Dos criterios son generalmente los que utilizamos para clasificar los pavimentos en la literatura técnica, muy utilizados. El primer criterio es de acuerdo al material utilizado en la capa de rodadura. De acuerdo a ese criterio, los pavimentos se pueden clasificar en asfálticos, de concreto hidráulico, adoquinados y compuestos, considerando el material que se tiene en la capa de rodamiento. Considerando el comportamiento de la estructura, la forma en que responden a las solicitaciones de carga o de esfuerzo que impone el tránsito. De acuerdo al comportamiento estructural, los pavimentos se pueden clasificar en pavimentos flexibles, rígidos y semirrígidos. Entonces, hay criterios de clasificación. Nosotros vamos a utilizar este criterio que es por o de acuerdo al tipo de capa de rodamiento. Es decir, asfálticos, de concreto hidráulico, adoquinados y compuestos. Los pavimentos asfálticos, a su vez, tienen otra o una subclasificación. Se clasifican en pavimentos asfálticos convencionales, que son aquellos que están compuestos por 3 capas. En la imagen a la izquierda tienen la estructura de un pavimento aparentemente con más de 3 capas, ¿no? Se cuentan, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 capas, pero hay que ser cuidadosos al mirar la imagen. Lo que tenemos que hacer es estar seguros de qué capas tenemos. Si empezamos desde arriba, la primera capa es una capa de concreto asfáltico. La siguiente capa es una base no ligada o base granular. La tercera capa es una subbase granular. Y la siguiente capa es una capa de subrasante compactada. Compacted subgrade en inglés, ¿no? Subrasante compactada. Ah, entonces aquí ya estamos llegando a la subrasante, parte de la subrasante.
Entonces, el límite de esta capa, la parte superior, el límite superior de esta capa de subrasante, es el nivel de subrasante. Y por concepto sabemos que un pavimento es aquello que se construye, se ubica encima del nivel de subrasante. Entonces, si la pregunta fuera en la imagen, indique cuántas capas tiene ese pavimento, pues uno cuenta 1, 2 y 3 capas. La estructura de pavimento asfáltico convencional en esta imagen tiene 3 capas. Y ese es el concepto de pavimento asfáltico convencional. Es un pavimento asfáltico o un pavimento flexible que está compuesto por 3 capas. Un aspecto particular es la imagen de la derecha, que está en el texto de Yang Wang, Análisis y Diseño de Pavimentos, en donde la capa aparentemente, la estructura de pavimento flexible convencional aparentemente tiene 4 capas. Veamos. Aquí abajo está la subrasante natural, que hace referencia al suelo natural. Encima está la subrasante, subgrade es subrasante, ¿no? Subrasante compactada, que es el suelo natural compactado. Esa es una forma de construir la subrasante, recuerden, ¿no? Lo que hablamos al inicio de esta clase. Si ese suelo es competente, si cumple con las características de calidad para terraplenes, para la corona, entonces se puede tener el suelo natural compactado y eso es la subrasante compactada y parte de la subestructura o subrasante. Encima de esta subrasante compactada existe la capa de subbase. Core significa capa, o layer también, ¿no? En inglés layer o course hace referencia a una capa de subbase. Entonces aquí hemos identificado el límite entre la estructura y la subestructura, que es esta línea. Aquí está el nivel de subrasante. Lo que está por debajo es la subrasante compuesta y lo que está encima es la estructura del pavimento. ¿Cuántas capas tiene la estructura? Si contamos, tenemos subbase 1, base 2, binder 3 y la capa superficial, surface course, que es la carpeta asfáltica, 4. Y no habíamos dicho que el concepto de un pavimento asfáltico convencional es aquella estructura compuesta por 3 capas. Aquí tiene 4. Hay que tomar en cuenta la siguiente salvedad. De que aquí se observan en la parte superior 2 capas asfálticas. Para eso es importante que ustedes conozcan terminología técnica. Uno de los términos técnicos que tienen que tener claro es el término binder. ¿Qué cosa es binder? Binder es una mezcla asfáltica en caliente de granulometría o gradación abierta. Generalmente abierta, pero es una mezcla asfáltica. Entonces, cuando se tienen 2 capas asfálticas juntas, tienen un comportamiento estructural como si fuera una sola capa. Su comportamiento es monolítico, como si fuera una sola capa asfáltica. Ahí está la explicación. Estas 2 capas de pavimento asfáltico o de mezcla asfáltica que están en la parte superior se comportan como si fuera una. Se considera como si fuera una sola capa, entonces cumplimos con el concepto. Este es un pavimento asfáltico convencional de 3 capas. La capa asfáltica está subdividida en 2 asfálticas, pero si hablamos de estructuralmente, se comportan como una sola. El segundo subgrupo de pavimentos asfálticos se denomina pavimentos asfálticos a profundidad parcial. La particularidad de este tipo de pavimento es que está compuesta por 2 capas y ya no existe la subbase. Aquí está la subrasante, es decir, el nivel de subrasante es esta línea. Sobre esta línea tenemos una capa de base granular. Necesariamente hay una capa de base granular, ya no está la subbase, observe. Y encima está una capa asfáltica, probablemente de espesores, digamos, mayores incluso al de la base. Y que esta capa asfáltica se puede subdividir, ¿no? En 2, 3 capas asfálticas que estructuralmente se comportan como una. Esos son los pavimentos asfálticos a profundidad parcial. El pavimento asfáltico full depth o asfáltico en todo su espesor, ¿no? Estos pavimentos
son los pavimentos de una sola capa. En la imagen vemos el nivel de subrasante y encima se observan 3 capas. La particularidad es que son 3 capas asfálticas y ya saben cómo se comportan las capas asfálticas cuando están una después de otra, ¿verdad? Acá se tiene una base asfáltica, un binder asfáltico y una superficie asfáltica que es pues la carpeta de rodadura, basada también en una mezcla asfáltica. Entonces, estas 3 capas se comportan como si fuera una sola. Bien, y finalmente viene el pavimento de capas de asfalto piedra. Este es un pavimento que ha sido introducido de forma experimental, de prueba, en la década de los 90. Y tiene una composición muy particular. Este pavimento está expuesto en el libro de Yang Wang, Análisis y diseño de pavimentos, y vamos a más o menos a analizar cómo está compuesto este pavimento. Miren, aquí se tiene la línea del nivel de subrasante. Encima del nivel de subrasante inmediatamente se coloca una capa de 2 a 6 pulgadas, de 5 a 15 centímetros más o menos, de mezcla asfáltica en caliente, ¿no? Hot Mix Asphalt, modificado de gradación densa, es decir, con pocos vacíos, ¿no? Gradación densa, pero mezcla asfáltica como primera capa. Encima de esta capa de mezcla asfáltica en caliente se coloca una capa granular, de material granular, de agregados de granulometría abierta, es decir, con bastantes vacíos, piedra, ¿no? De un espesor de 4 a 8 pulgadas. Miren, una capa asfáltica y encima una capa de piedra. Y encima de esa capa de piedra, otra capa de agregados, pero ahora de gradación densa. Una base granular compactada al 100% de su máxima densidad seca, por ejemplo, ¿no? Y encima de esa base granular de gradación densa, otra capa asfáltica. Parece un despropósito, ¿no? Asfalto, piedra, piedra, asfalto, un sándwich de piedra. Entonces, la capa asfáltica superficial es una mezcla asfáltica en caliente de gradación densa. ¿Qué es lo que se buscaba con un experimento de este tipo? Encontrar soluciones de pavimento flexible más duraderos. Los pavimentos asfálticos normalmente se diseñan para periodos de diseño de 10 a 15 años, hasta 20 años pueden llegar. Pero aquí se estaban buscando pavimentos asfálticos que duren más de 20 años, ¿no? 30, 40 o 50 años, o inclusive se hablaba de pavimentos asfálticos perpetuos. Entonces, esa es la intención. La verdad es que ahorita yo no podría decirles a qué situación llegaron este experimento, ¿no? Desde la década de los 90 hasta ahora, ¿cómo fue el comportamiento de estos pavimentos? Continúa, se ha modificado esta estructura, es viable, no es viable, ¿qué resultados se obtuvieron? Es un tema interesante para investigar. Si alguien está interesado, hágalo y de repente en la siguiente clase nos da alguna charlita de qué es lo que ha averiguado, sería muy interesante. Lo dejo para que lo analicen. Entonces, esa es la clasificación de los pavimentos asfálticos. Y a su vez, los pavimentos de concreto hidráulico tienen una subclasificación y también los pavimentos compuestos. Eso lo vamos a tratar en la siguiente clase. Por hoy hemos llegado a este punto. Si escribiera alguna pregunta, haga punto y entre en el chat. Y si no, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Bien, no hay preguntas. Gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos el lunes que viene. Hasta el lunes. El lunes, ingeniero.